You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. Hola, ¿qué tal estáis todos y qué tal estáis todas? Espero que estéis fenomenal y deseando escuchar la entrevista de hoy. Yo por lo menos estoy súper ilusionada porque hoy nos llega Alba Cuerda del Pino desde Valencia. Aquí les mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos valencianos y valencianas por todo lo ocurrido hace escasamente pues, un mes y poco. Y vamos a hablar de ciencia. Ya sabéis que en este canal nos encanta hablar de ciencia, nos encanta hablar de estudios que nos puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Y de eso vamos a hablar hoy, precisamente con nuestra fisioterapeuta Alba Cuerda. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Buenas, estoy muy bien. Bueno, con muchas ganas de poder estar aquí hablando contigo y poder contribuir en lo que haga falta para que cada vez se tenga más en cuenta a las mujeres en la ciencia, en los estudios y en concreto pues en la patología de la diabetes tipo 1. No sabes toda la razón que tienes y lo de acuerdo que puedo estar contigo en lo que acabas de comentar, Alba, porque vamos, hay muchos aspectos de la mujer, ¿no? Que quizá no se han estudiado. Bueno, pues no sé si es porque creo que ha habido mujeres científicas, quizá necesitamos todavía más o hacer más hincapié, ¿no? Pero muchos aspectos en la salud de la mujer que no se han estudiado lo suficiente y que para eso estamos aquí, para eso estamos nosotras y vuestro equipo, para que eso cambie. Y bueno, Alba, eres fisioterapeuta de la Universidad de Valencia, has estudiado en grado de doctorado en la Universidad de Valencia, docente también en esta misma universidad, Sí. y ahora mismo estás, bueno, embarcada en un proyecto precioso de un estudio, CLIDER, que vamos a hablar de ello, pero antes de todo, preséntate un poco para que los demás conozcan un poquito más de ti. ¿Quién es Alba? Bueno, como has dicho, yo soy fisioterapeuta, estudié el grado en fisioterapia en la Universidad de Valencia, la verdad que he hecho todo en la Universidad de Valencia. Y sí que es verdad que los primeros años me especialicé un poco más en la práctica clínica porque dejé un poco a un lado la investigación. Estuve trabajando en una clínica de fisioterapia, pero bueno, de siempre no la soltaba del todo. Es decir, la investigación siempre me venía un poco a lo que yo quería hacer y cómo quería contribuir al mundo. Y siempre pues me metía en algún proyecto de investigación mientras trabajaba. Y nada, y al final me llegó la oportunidad de realizar el doctorado con un proyecto en diabetes tipo 1. Y ahí es cuando empecé a conocer un poco más la patología. Empecé a adentrarme más, empecé a ver los problemas que había y el cómo no se había estudiado desde un principio a las mujeres y teniendo en cuenta el ciclo menstrual. Y ahí es cuando me vino la oportunidad de poder estar en el estudio que vamos a hablar hoy en la entrevista. Sí que es verdad que el estudio en concreto, este que vamos a hablar, se llama Diabetes y el grupo de investigación en sí en el que estamos trabajando para poder dar visibilidad y más relevancia a estas variaciones de la glucemia en el ciclo menstrual es el grupo CLIDET. Es, Vale, perfecto. es el grupo, bueno, las siglas básicamente son Clinimetría y Desarrollo Tecnológico en el Ejercicio Terapéutico. Vale. Y sí, por eso creo que la forma de acortarlo mejor sería CLIDET. Entonces tenemos diferentes líneas. Sí que es verdad que yo estoy metida únicamente en la de la diabetes tipo 1 y desde ahí, desde ese grupo de investigación junto con otros grupos de investigación también, porque al final creo que lo hablaremos en la entrevista, hay diferentes especialidades, estamos invirtiendo, digamos, en estudios que puedan analizar la influencia de diferentes ejercicios físico para los pacientes con diabetes tipo 1 y también la variación de glucemia que se puede producir dependiendo de la fase del ciclo menstrual. En concreto, este estudio es únicamente con mujeres. Increíble, ¿no? Yo como persona con diabetes, como mujer con diabetes y deportista,
totalmente agradecida, ¿no? Porque es verdad que lo que sabemos hasta ahora, pues es lo que nos han podido aportar pues nuestros endocrinos, especialistas, médicos y luego la propia experiencia, al final, ¿no? Que es la que también te Sí, enseña, ¿no? Pero sí que existe un vacío, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, Alba, cuando ibas a la consulta del tu especialista, ¿no? En diabetes, tu endocrino, y le decías que los días antes de la regla tú tenías mayor resistencia a la insulina y que necesitabas más insulina porque te generaba unos picos de glucosa importantes, haciendo todo exactamente igual, deporte, alimentación, etcétera, te miraban como a las vacas al tren, como si bueno, ya está la mujer diciendo cosas que no tienen sentido, pero luego la ciencia nos dio la razón. Entonces, realmente, ¿no? Yo siempre soy de las que piensa que paciente y sanitario o científico, ¿no? Todos unidos, ¿no? Podemos encontrar soluciones y realidades que a lo mejor hasta ahora no habíamos visto. Entonces, es muy comprensible y muy de agradecer que personas de diferentes ámbitos se unan para precisamente ahondar en esto que acabamos de hablar, ¿no? En cómo influyen las variabilidades glucémicas según los ciclos menstruales en las personas con diabetes tipo 1, ¿no? En este caso, las mujeres. claro, a ver, lo que tú comentas es una de las cosas, una de las reivindicaciones que llevamos haciendo pues desde la ciencia. Al final, la mayoría de estudios anteriormente se realizaban únicamente en hombres, entonces todo no, pero sí que es verdad que una parte de lo que está investigado al final es aplicación en hombres. Entonces se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta realmente lo que nos está pasando a nosotras y una de las cosas más relevantes obviamente es el ciclo menstrual. Claro, antes te miraban así, pero las propias pacientes, es que nosotros cuando tratamos, por ejemplo, a nuestras pacientes, ellas mismas lo dicen, es que da igual los resultados en sí del estudio, yo sé que yo tengo cambios con el ciclo menstrual, yo sé que tengo que hacer, o sea, que tengo más resistencia a la insulina, yo sé que, claro, es que son cosas que ellas mismas lo dicen, entonces... Es muy frustrante, y lo puedo entender de tu parte como paciente, de que lo dijeras y que no te sintieras comprendida en ese momento. Creo que cada vez la ciencia está avanzando más, cada vez se tiene más en cuenta lo hemos comentado anteriormente, es decir, que no solamente que las mujeres entren dentro de los participantes de un estudio, sino que entren dentro teniendo en cuenta en qué fase del ciclo se encuentren. No Mm. es lo mismo que tú entres en una fase folicular, por ejemplo, de tu ciclo menstrual cuando ya tienes la menstruación, que realmente estés comparando con una mujer que ya está en una fase lútea, que no tiene en ese momento la menstruación, creo que es importante señalarlo. Entonces, por suerte, cada vez se está investigando más. Es este factor, digamos, que puede influenciar en la diabetes tipo 1, pero creo que todavía nos queda por delante mucha investigación, mucha divulgación, y yo creo que es un poco en el camino en el que estamos ahora. Bueno, por lo menos se están dando pasos, ¿no? Tenemos que reivindicar Por que se supuesto. nos incluya y que por lo tanto somos diferentes, lógicamente, nuestro cuerpo es diferente, funciona de una forma diferente y tenemos, bueno, pues podemos tener respuestas diferentes a ciertos estímulos, ¿no? Como es el deporte, como es la actividad física, etcétera, según en qué momento de nuestro ciclo menstrual nos encontremos. Y de eso vamos a hablar, precisamente de ese estudio, que me gustaría saber cómo surgió la idea, cómo os reunisteis un equipo de personas, hubo una lluvia de ideas, cómo surgió la idea de estudiar, hubo una llamada de mujeres, oye, por favor, esto nos interesaría, cómo surgió? El proyecto en sí, es decir, la idea ya lleva mucho tiempo, digamos, incluso antes de que yo entrara a participar en este proyecto, ya el equipo de ingenieros, el equipo de endocrinos, bueno, el equipo de enfermeros, es decir, ya se reunía y al final se estaba planificando realizar un proyecto un poquito más grande. De hecho, este proyecto que vamos a hablar ahora, yo lo diría como una continuación o una ampliación de uno que ya se realizó, ya está terminado, de hecho está en fase de publicarse los resultados y de que lo pueda conocer la gente, en el que ya se medía la variación de la glucemia que se podía producir para determinar si se producía un comportamiento diferente dependiendo de la fase del ciclo menstrual, únicamente con el ejercicio aeróbico, es decir, mismo ejercicio, pero y mismo patrón, todo lo mismo, pero comparándolo entre entre las dos fases del ciclo menstrual. ¿Vale? Entonces, claro, la cosa era que eran
digamos, unos criterios de inclusión un poquito más diferentes a este. Estos han intentado ampliar, ahora hablaremos un poco de los criterios de inclusión de este estudio. Y luego eran menos sesiones. Entonces, como ya vimos que los resultados eran bastante prometedores, aunque todavía no están publicados, pero ya sabemos que hay resultados prometedores, lo que intentamos también hacer es como una forma de ampliar. Por eso este estudio tiene un poquito más de sesiones, digamos que se comparan en diferentes ejercicios para no únicamente centrarnos en el ejercicio aeróbico. Entonces yo creo que al final ha sido una combinación de esfuerzo y de trabajo de diferentes especialidades que yo creo que es lo necesario. Es decir, esto ha salido tanto de ingenieros como de médicos, como de fisioterapeutas también, obviamente, porque ahí estábamos, aunque yo no estuviese desde el principio, había representación de la fisioterapia para poder llevar el ejercicio a las personas con diabetes tipo 1. Y yo creo que ahí surge un poco esta idea. Al final, viendo lo que las pacientes, digamos, reclamaban en consulta a los endocrinos, viendo también que lógicamente habían cambios, pero no se habían estudiado en profundidad, surge la idea de poder llevar esto adelante y poder hacer un proyecto que se investigue exactamente qué cambios se producen, no simplemente si se producen cambios o no. Qué tranquila me dejas, ¿no? Que nuestras reivindicaciones en consulta sirven para algo, ¿no? Que llegan a algún sitio, ¿no? Que siempre tenemos que reivindicar, siempre tenemos que trabajar bueno, pues con el médico o médica que nos atienda para expresar nuestras sensaciones, ¿no? Y nuestras experiencias para aprender juntos. Mm. Y qué bonito es ver un grupo de personas de diferentes especialidades que se junten con un objetivo, ¿no? Que es totalmente enriquecedor, porque cada uno va a aportar su saber, que va a enriquecer del saber de la otra persona, de la otra especialidad, y va a surgir pues algo seguro que muy importante, ¿no? Me ha llamado la atención que habéis hablado de ejercicio aeróbico. No sé si en el estudio, a lo mejor me estoy adelantando, se tratará o se llevará a cabo también ejercicio anaeróbico, ejercicio de fuerza. Sí, el primer estudio que es el que te comento, que es el inicial, ahí solamente nos centrábamos en el ejercicio aeróbico porque al final el ejercicio aeróbico sí que se ha demostrado que es el que más hipoglucemia puede generar durante el ejercicio y después. Entonces lo que pretendíamos era un poco estudiar un único ejercicio para que esa variable de diferentes ejercicios no estuviese, que únicamente se centrase en cambiar, digamos, la fase del ciclo menstrual. Entonces se repetía exactamente el mismo ejercicio. En este caso en concreto lo que hemos hecho es combinar varios factores, aparte de las fases del ciclo menstrual, combinar ejercicio tipo HIIT, es decir, es un ejercicio de alta intensidad, pero son ejercicios de fuerza que se realizan en este caso con bandas elásticas, o sea, digamos, compararlo con el ejercicio aeróbico que se realizaba previamente en el anterior estudio. Entonces, sí, a tu pregunta sí que se hace un ejercicio un poco más de tipo anaeróbico para poder ver un poco la diferencia o determinar exactamente si existe un comportamiento diferente. Sí que se ha visto, por ejemplo, que con el de tipo HIIT, el de alta intensidad, la glucemia, independientemente de ser hombres o mujeres, porque también se realizó en hombres, se mantenía más estable durante la sesión y posteriormente. Entonces, eso también es una de las cosas importantes, quitándolo de la fase del ciclo menstrual, que al final es lo que nos interesa en la entrevista de hoy, pero creo que también es importante que la gente conozca que si se tiene miedo al ejercicio por el riesgo de que se produzca una hipoglucemia, no solamente existe un único tipo de ejercicio, hay más. Lo que pasa es que yo creo que al final la gente relaciona ejercicio al que lo conocemos, natación, caminar, ir en bici, al final son ejercicios de tipo aeróbico. Entonces ahí ya sabemos que va a generar una hipoglucemia. Si cambiáramos un poco o conociéramos más tipos de ejercicio, como este tipo de ejercicio de fuerza, con bandas elásticas, a una intensidad un poquito más alta, a lo mejor la gente dejaría de tener ese miedo y a lo mejor podía implementarlo más un poco en su rutina o en su día a día. Y al final eso también es intentar que no haya tantas complicaciones asociadas a la diabetes. Totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjate que retrocediendo un poquito unos años atrás, el ejercicio anaeróbico incluso casi, no voy a decir que se prohibiese, pero casi se nos negaba o se nos eh, decía en la consulta que mejor no practicarlo, ¿no? Porque solía provocar a corto plazo una hiperglucemia que luego enseguida se corregía, etcétera, ¿no? ¿Qué se ha visto? Pues una vez más, con la experiencia de las pacientes y los pacientes que somos muy cabezotas y que queremos practicar ejercicio anaeróbico, bien con pesas, bien como has dicho tú, con bandas elásticas, etcétera,
nosotros demostrábamos que no, que estábamos mucho más estables después, ¿no? Siempre y cuando, pues de una forma controlada, etcétera, ¿no? Incluso combinando ambos ejercicios, aeróbico y anaeróbico, ¿no? Que también es otra forma, ¿no? De encontrar el equilibrio. Y luego también yo creo que el ejercicio anaeróbico, no sé, corrígeme si me equivoco, pero muchas veces se ha identificado más con los hombres, ¿no? Con el tema de las pesas, y hay muchas mujeres, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero que no, no, que me voy a poner, vamos, como gladiator, y es todo lo contrario, ¿no? Se puede conseguir una buena masa muscular, una buena salud con ejercicio anaeróbico sin necesidad de ponerse como gladiator. Exactamente, es que eso no solamente pasa en la diabetes tipo 1, o sea que ahora cada vez menos, pero sí que es verdad que había mucho miedo por parte de las mujeres de creer que haciendo ejercicios de fuerza nos íbamos a poner, íbamos a desarrollar espontáneamente un músculo que yo creo que eso al final es un poco pues desmitificar cosas, es decir, para que un músculo crezca, para que un ejercicio de fuerza tenga efecto, tienes que realizar mucho ejercicio de fuerza. Mucho, Entonces, mucho. ojalá pudiera ser un ejercicio mágico en el que realizarlo 2 veces ya saliera un músculo impresionante. Entonces, yo creo que eso también es una cosa que debemos de explicar, de que el ejercicio de fuerza tiene más beneficios que lo que se ha entendido, digamos, anteriormente, en los años anteriores. Y luego otra cosa a señalar, es decir, el ejercicio de fuerza se ha demostrado que tiene muchos beneficios, ya no solamente en la diabetes tipo 1, sino en general, pues para prevenir enfermedades, complicaciones, para todo. En concreto, en la diabetes tipo 1, pues sí que se ha demostrado que puede estabilizar más la glucemia, entonces no caer en el riesgo, digamos, de hipoglucemia durante y después de la sesión. Pero sí que es verdad que tampoco hay que ir en contra del ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico para mí también es importante. Lo único que tenemos que conocer al final siempre es conocer, tener conocimiento de cómo funciona. Tú como paciente, saber exactamente, o ya te digo, no solamente en la diabetes tipo 1, pero saber exactamente cómo funciona un ejercicio y los beneficios o riesgos que puede tener. En concreto en la diabetes tipo 1, saber un poco las curvas de glucemia, saber que ese ejercicio baja un poquito más la glucemia. Si tú lo sabes, ya te puedes preparar. Es decir, al final es cuestión de estar preparada antes de la sesión, mirar los niveles de glucemia, durante, después, saber un poco calcular la insulina, intentar pues eso, que no haya insulina circulante en el momento en el que estás realizando el ejercicio. Entonces yo creo que al final el conocimiento te da un poco las herramientas y el no irte a un ejercicio creyendo que el otro es malo. Y creo que lo has dicho durante la conversación que hemos tenido, la combinación también es muy importante. Es decir, no únicamente hacer un ejercicio anaeróbico, sino combinarlo. Por eso yo creo que al final el estudio nuestro, que también combina los dos, no significa que uno queramos que salga mejor que el otro. Simplemente es el que las personas conozcan exactamente cómo funciona. Ya está. Y simplemente con eso ya poder prevenir un poco el riesgo de hipoglucemia, que al final es lo que más miedo genera. El conocimiento es, bueno, es fundamental, es una herramienta impresionante, la planificación que nos va a ayudar a planificar mejor el ejercicio, a controlar mejor nuestra patología o sin patología. Lógicamente todo el mundo tiene que practicar ejercicio y tiene que tener conocimiento de lo que va a suponer, ¿no? Y conocerse a uno mismo, eso también es importante. Pero vamos, es una gozada auténtica escuchar una fisio, conocer tanto de la diabetes, de verdad, es una auténtica gozada. De aquí la importancia, ¿no? De unir sinergias entre diferentes especialidades, pues porque al final se habla mucho últimamente, ¿no? De salud integrativa, ¿no? De ver al paciente como uno, ¿no? Un conjunto, ¿no? Y se consigue pues de esta forma, ¿no? Con estos trabajos en conjunto. Vamos a meternos ya en faena, vamos a hablar ya del, eh, del estudio. ¿Cuáles son los principales objetivos? ¿Qué objetivos os habéis eh, marcado? Yo los objetivos principales, o sea, te diría como un objetivo principal, pero yo lo voy a desglosar como en dos, ¿vale? Es decir, aquí lo que queremos principalmente es ver si hay un comportamiento diferente de la glucemia, que puede parecer un objetivo muy sencillo, es decir, porque vosotras mismas decís, hay un comportamiento diferente de la glucemia, ¿vale? Tenemos que saber exactamente cuál es ese comportamiento, porque a lo mejor para ti, y eso sí que lo hemos visto en muchas pacientes, a lo mejor para ti el comportamiento es completamente diferente al de otra persona. O sea, nos creemos que por ser mujeres, por tener... No, no, es que
cambia completamente la opinión que tienen entre una paciente u otra dependiendo de la sensibilidad a insulina que tengan en un momento del ciclo menstrual o de otro. Entonces yo lo concretaría más en determinar si hay una diferencia en el comportamiento de la glucemia, pero en dos aspectos fundamentales. En los ejercicios que hemos comentado, ejercicio aeróbico y ejercicio más hacia el anaeróbico, que sería el HIIT, el de alta intensidad. Y luego comparando las distintas fases del ciclo menstrual, es decir, fase folicular, que sería cuando las pacientes tienen la menstruación y realizan el ejercicio que les proponemos, y en contraposición, la fase lútea, que sería cuando los pacientes vienen a las sesiones sin la menstruación. Yo creo que sería el principal objetivo, que hemos desglosado en dos. Y como secundario, que no es que significa, no es que sea menos importante, al final saber esa diferencia de comportamiento de la glucemia nos permite poder diseñar sensores que puedan predecir mejor las variaciones de glucemia, sensores que utilizamos. Y luego en concreto también poder diseñar páncreas artificiales que puedan ajustarse, digamos, a esas variaciones que se puedan producir en el ciclo menstrual y dependiendo del ejercicio. Eso yo creo que es los objetivos, digamos, que tiene este estudio. Sería increíble, Alba, lo que te he comentado antes para la entrevista, tener un sensor que fuera a decir, ¿no? Mira, es que estás premenstrual, ya sabes lo que va a ocurrir si haces ejercicio HIIT o ejercicio con bandas que te anticipase, ¿no? Sí. Porque ahora mismo, lo que te he comentado, ¿no? Yo lo hago, pero sé que también muchas mujeres con diabetes tipo 1 lo hacemos, que los días antes de la regla tenemos una mayor resistencia a la insulina, con lo cual, para no cabrearnos, perder los nervios ya, que de por sí normalmente los días antes de la regla estamos un poco así, ¿no? Pues nos solemos marcar el día que nos ha bajado la regla para saber cuál va a ser la siguiente vez que vamos a meter con más insulina basal o vamos a tener mayor resistencia para evitar precisamente esos picos o bajar los hidratos esos días previos o aumentar la proteína, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente ya que haya personas que estén pensando en poder establecer a futuro, ¿no? Con este estudio y con otros que se harán a posteriori, esa variable en los sensores de glucosa, bueno, yo creo que eso hasta la fecha de hoy mm, nadie se la había planteado, ¿no? Nadie se había planteado esa variabilidad que afecta a mujeres, ¿no? Que es de lo que hablábamos, recopilando un poquito lo que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan a las mujeres, ¿no? Incluso en las bombas de insulina, ¿no? Que hay mucha gente hoy en día que no sé, bueno, yo soy de bolis, pero hay mucha gente que utiliza bombas y bombas además con asa cerrada, con inteligente, etcétera, ¿no? Que ya toma decisiones o pues incluir esa variable también, ¿no? De ciclo menstrual, de ejercicio, etcétera. Claro, porque si únicamente, o sea, ese es nuestro objetivo ideal y al final el de todos los pacientes, que es que un dispositivo pueda tomar ese tipo de decisiones, porque al final ahora mismo lo único que las decisiones las tomáis dependiendo del conocimiento que tengáis y al final os conocéis y tomáis las decisiones dependiendo de cómo vosotros os funcione. Al final lo ideal sería pues, disponer de un dispositivo que pueda tomar esas decisiones, pero claro, para tomar esas decisiones nosotros tenemos que aportar información de los factores que puedan influenciar. Y no es fácil, obviamente, porque hay muchos factores que influencian, o sea, no únicamente el ejercicio que hagas o que estés realizando o la fase del ciclo menstrual, pero es que me parece algo como tan básico en el sentido de que siendo mujeres no se haya tenido en cuenta, por lo menos años atrás, no significa que ahora no se esté teniendo en cuenta, cómo nos afecta cuando tenemos, por ejemplo, la menstruación. Es decir, es algo tan básico y que no se había estudiado. O por lo menos no se había estudiado como nosotros nos hubiera gustado que se hubiera estudiado. Es decir, entonces yo creo que al final, creo que quedan muchos años para lo que has comentado, todavía queda mucha investigación, pero yo creo que estamos en el camino. Y al final yo creo que llegará un momento en el que aumentará nuestro conocimiento, porque tú, por ejemplo, puedes tener ese conocimiento porque estás acostumbrada, pues a lo mejor a hacer más ejercicio, entonces ya te vas conociendo. Pero claro, una persona que se inicia y se pone a hacer ejercicio, que tiene desconocimiento, tiene que tomar esas decisiones. Yo creo que al final es complicado. Yo entiendo que también sea complicado y que hay que controlar muchos factores. Y al final, pues creo que aumentar el conocimiento de vosotras y también aportar información para que se desarrollen sistemas que os den un poquito esa ayuda, creo que es lo básico.
Hombre, si queremos que las cosas cambien, yo siempre digo que tenemos que aportar nuestro granito de arena y apoyar este tipo de estudios, ¿no? En todo lo que podamos, desde el conocimiento, desde participar en los propios estudios, ofrecernos como voluntarios, voluntarias, porque así podemos avanzar, ¿no? Realmente, si queremos que las cosas cambien, tenemos que ser, formar parte de ese cambio. No Sí, hay otro camino. Eh, claro, todo esto, pues lo que hemos hablado, ¿no? Con la variabilidad de los ciclos menstruales en la mujer. eh, por ahora, ¿cómo lleváis a cabo? ¿Os habéis empezado ya el estudio? ¿Lo habéis lanzado? ¿Ha habido participantes que se han unido? ¿En qué fase está actualmente? el estudio, como es bastante grande, es decir, de diferentes profesionales involucrados, lo que pasa que yo sí que es verdad que me centro únicamente en la parte de realizar el ejercicio con las pacientes. Lo iniciamos con la primera participante en diciembre del 2024, del año anterior. Entonces hemos hecho ya las primeras pruebas de esfuerzo, test incremental, que creo que hablaremos también un poco de saber exactamente lo que es en la entrevista, y llevamos unas cuantas sesiones con las primeras participantes. Tenemos que buscar a 40 mujeres con diabetes tipo 1 que cumplan los criterios de inclusión. No las tenemos todavía, lo hemos estado promocionando por redes sociales y sí que me gustaría también pues, que esta entrevista sirviera un poco de por lo menos darle visibilidad y que la gente que quiera participar pues, pueda participar también en ello. Es complicado muchas veces, no por la disposición, porque de verdad que la disposición de tanto hombres como mujeres con diabetes tipo 1 es siempre apoyar, porque creo que es, siempre me lo dicen, al final es también un bien para nosotros. No Claro, solamente es ayudar por ayudar, es simplemente es que ayudamos también porque nosotros sabemos que luego vamos a obtener un beneficio en un futuro. Entonces yo ya te digo, de disposición siempre estáis muy predispuestas. Lo único que sí que es verdad que son bastantes criterios de inclusión. Pues por ejemplo, uno de los que más a lo mejor hace que no tengamos tanta muestra es el tema de no tienen que estar usando anticonceptivos para poder ujú, ver exactamente los cambios que se producen en un ciclo menstrual, digamos, normal, ¿vale? Es decir, sin influencia de ningún tipo de medicamento anticonceptivo o implantado, etcétera. Entonces, es uno de los criterios que más nos hacen que perdamos muestra. Y claro. luego sí que es verdad que en este en concreto, el anterior, por ejemplo, eran menos sesiones, este son un poco más de sesiones, es decir, son el doble de sesiones. Entonces, eso se tiene que cuadrar con el ciclo menstrual de las mujeres. Es decir, las sesiones se realizan en el día 3 y en el día 21 del ciclo menstrual, para que coincida con la fase folicular y fase lútea. Entonces, muchas veces tenemos que cuadrar exactamente la sesión con el ciclo menstrual y hay veces que no se puede realizar exactamente en ese día, entonces tenemos que posponerlo, no podemos iniciarlo. Claro, por la disponibilidad de la persona en concreto o ¿no? Me Por- imagino que exactamente, principalmente por la disponibilidad de la persona, porque no es un estudio que se pueda realizar en un día X del mes, es decir, tiene que ser cuadrado con las sesiones para ser lo sí, más fieles por posible. supuesto, por supuesto. Entonces, Tiene que ser, claro, tiene que ser todo medido, lógicamente, y claro, bajo unos criterios exactos para que el estudio sea factible. todo muy estandarizado, entonces al final es como intentar adaptarlo a la fase del ciclo menstrual de las mujeres y muchas veces eso nos hace que nos retrasemos en el inicio del estudio. Entonces, sí que es verdad que lo hemos iniciado ya, estamos reclutando cada vez más a mujeres y lo que pedimos es pues, un poco de visibilidad para poder reclutar, digamos, a toda la muestra que nos hace falta. Y luego, pues de normal dura el estudio, si no hay ningún retraso, para las mujeres 4 o 5 meses, principalmente serán 4 meses si no hay ningún retraso. Entonces eso también nos hace que se nos alargue un poco más la fecha de finalización del estudio. Preguntas, ¿pueden ser mujeres de todo el territorio nacional? Me imagino. Bueno, Tienen que ser de Valencia, que podrían ¿vale? ser también de todo el territorio nacional, pero sí que es verdad que por tema de disponibilidad y por tema de desplazamiento, estamos únicamente trabajando con gente de Valencia que se pueda desplazar a las sesiones. Vale, para que puedan ir, porque los estudios o los ejercicios se están llevando a cabo en la misma universidad, en algún gimnasio en concreto, en algún centro en concreto, y tiene que ser pues, cercanos para poder acudir. Exactamente, es decir, tienen que ser de Valencia porque las sesiones se realizan en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia.
Entonces, claro, principalmente buscamos a la gente que pueda tener esa disponibilidad de poder desplazarse. Son 6 sesiones más la prueba de esfuerzo, que sería otra sesión. Entonces, al final necesitamos que por lo menos sean de Valencia o de alrededores, de los pueblos de alrededor, para que puedan desplazarse sin tanto problema. Los criterios, yo los tengo aquí anotados, mujeres de entre 18 y 40 años, diabetes tipo 1 de menos de 2 años de De, evolución, perdón, de más de 2 años de de- evolución, con hemoglobina glicosilada de más de 8,5, de menos de 8,5. vale, lo he entendido mal, de menos de 8,5, menos mal. Inyecciones diarias o bombas de insulina, no tomar medicamentos que afecten a la glucosa, esteroides, metformina, etcétera, no tomar anticonceptivos, lo que has comentado justo antes, o tratamientos hormonales, que también puede existir Exactamente. o darse el caso, y no estar en periodo de lactancia materna, obvio, porque lógicamente esto podría Mm. afectar y es bueno, yo lo veo bastante asequible. Yo creo que desde aquí hago un llamamiento a las mujeres de Valencia y alrededores, ¿no? Sé que cada vez somos más las que hacemos muchísimo deporte, de todo tipo además. Vamos, da gusto ir a los gimnasios, a la montaña, a todos los lugares y ver que no eres la única, que cada vez hay más mujeres y cada vez más jóvenes y también mayores. Y si nos queremos beneficiar y sacar el mayor rendimiento, pues que menos que poder participar en un estudio que sea donde seguro que adquirimos un conocimiento bestial, ¿no? Sobre nosotras mismas también. Exactamente, porque nosotros también intentamos básicamente comunicarles todos los resultados que se están obteniendo, es decir, para que no simplemente vean que han ido a un estudio, pero que tampoco se enteren exactamente de lo que están haciendo. Yo siempre intento en cada sesión explicar cada punto por qué lo hacemos y qué es lo que estamos buscando. Y luego, por supuesto, cuando se publican los resultados, porque al final el beneficio de esto es poder hacer un proyecto, un estudio y que luego se divulgue, es decir, que acceda a la población al estudio, aunque sea a lo mejor en el lenguaje un poquito más profesional o más científico. Al final mi interés es que puedan acceder a esos resultados y, por supuesto, si necesitan una mayor explicación, aquí nosotros siempre estamos dispuestos a poder explicarles exactamente lo que han participado y qué se ha encontrado. Yo siempre insisto en eso, es decir, que sepan exactamente el por qué están participando y qué se espera conseguir. Incluso que los propios resultados personales de ellas mismas se les va a informar, se les va a dar unas pautas que luego podrán seguir para poder mejorar su rendimiento deportivo, etcétera. Con lo cual, yo no veo más que beneficios. La pena es que vivo en el norte, que ya tengo 42 años, pero todos los demás criterios los cumplo a rajatabla. Qué pena. Pero bueno, me parece súper interesante, ¿no? El poder llevar este estudio a cabo. Has comentado antes que habíais iniciado con una chica justo en diciembre del 2024. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo se ha encontrado ella? ¿Cuál ha sido el feedback que os ha dado? ¿Qué resultados habéis obtenido? Si se puede comentar alguno. ¿Cómo ha sido? Pues mira, con la chica en concreto llevamos 2 sesiones, ¿vale? Es decir, porque sí que es verdad con el tema de las fiestas se tuvo que Ya. posponer la sesión que tocaba. Entonces, la primera sesión siempre es la prueba de esfuerzo. Y yo la utilizo aparte de para poder determinar, digamos, en qué intensidad o en qué potencia, más bien dicho, porque trabajan con una bicicleta estática para el ejercicio aeróbico, es decir, realizan bici. Entonces, aparte de para poder determinar cuál es su estado físico y poder yo programar el ejercicio en base a su estado, que eso me parece fundamental. Yo esa primera sesión también la utilizo para dar toda la información que he podido dar a través de llamada telefónica o a través de mensaje en persona, explicar todo el estudio y explicarles un poco lo que he comentado antes, el por qué se hace este estudio y qué pretendemos conseguir. ¿Por qué se realizan las fases las sesiones en una fase distinta del ciclo menstrual y luego se repite el mismo ejercicio en la otra fase? ¿Por qué combinamos también ejercicio aeróbico y hemos añadido en este el ejercicio también de tipo HIIT? Entonces, creo que para mí es fundamental en la primera sesión que se lleven esta información. Y después nosotros tenemos, como tenemos que realizar 3 sesiones en el estudio de ejercicio aeróbico y 3 sesiones de ejercicio tipo HIIT,
dependiendo de la paciente, nosotros hemos aleatorizado las sesiones. Es decir, puede ser que te toque empezar por el ejercicio tipo HIIT, o puede ser que te toque empezar por el ejercicio aeróbico, o empezar por el día 3 del ciclo menstrual y hacer ese mes el día 3 y el día 21 y el siguiente mes únicamente el día 3 que ahora sí que si quieres comento un poquito más en cómo están distribuidas las sesiones. Pero esa forma de aleatorizar nos ha llevado a que con esa paciente empecemos por el ejercicio aeróbico. Entonces, bueno, al final es un ejercicio que yo creo que conocen un poquito más, al final es bici, puede ser que les guste más o menos, porque yo creo que siempre gusta un poco más el ejercicio tipo HIIT, que es un ejercicio de fuerza, para mí es un poquito más entretenido, entonces eso también influye mucho, es decir, la forma de, no únicamente el estado físico de la persona, sino también la motivación que lleven con el ejercicio. Y bajo mi punto de vista, la motivación siempre está más orientada hacia el ejercicio de fuerza, sea con bandas elásticas o sea con propio peso, con mancuernas, creo que lo toleráis mejor, ¿eh? Yo, por lo general. Entonces, nada, la sesión transcurrió sin problemas y por suerte, como hacemos la sesión previa de adaptar, digamos, ese esfuerzo a su estado físico, nosotros pretendemos que en las sesiones de ejercicio aeróbico en bicicleta estática ellas noten que estén haciendo el ejercicio pero que ese ejercicio no llegue a ser anaeróbico. Por eso tenemos que controlar muy bien la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tiene que estar adaptada para que el ejercicio, obviamente, noten que esté haciendo un ejercicio que no sea como un paseo en barca, como siempre digo yo, pero claro que se quede en ejercicio aeróbico. Si nos pasamos con la frecuencia cardíaca, porque no hemos realizado bien en la sesión inicial, o imagínate que el estudio no contemplase una sesión inicial, una prueba de esfuerzo, pues probablemente estemos hablando de otro tipo de ejercicio. Y eso sí que tenemos Bueno, que tenerlo en cuenta. la prueba de esfuerzo es fundamental, ¿no? Yo me imagino que la mayor parte de las mujeres que acudirán estarán muy relacionadas ya con el deporte, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, siempre viene muy bien realizar una prueba de esfuerzo. Yo siempre recomiendo a todos los deportistas, que al año no hace daño y te da mucha tranquilidad, ¿no? Se verían menos disgustos en medias maratones, en carreras populares, etcétera, ¿no? Que muchas veces existen. Y me he reído con lo del tema de la bicicleta estática, porque claro, es que me estoy imaginando al típico de gimnasio, ¿no? Que espera, ¿tú qué has venido? ¿A dar cuatro pedaladas y ver el móvil todo el rato? ¿O a hacer Exactamente. ejercicio, ¿no? Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, ¿no? En plan, una clase de estas de spinning bestial, porque entonces nos estamos pasando ya de frenada, de pulsaciones y todo, ¿no? Tiene que ser algo controlado y estandarizado. Y me imagino que vosotros les iréis marcando el ritmo, ¿no? Incluso. Nosotros principalmente, claro, porque yo te puedo decir, a ti te ha tocado trabajar a tanta potencia, pero también tengo que estar en la sesión. Yo no te puedo poner a trabajar y no estar controlando cómo va tu Mm. frecuencia cardíaca, por ejemplo. Es decir, yo para mí es muy importante que si el ejercicio se ha determinado que sea aeróbico, porque el aeróbico implica una caída más pronunciada de la glucemia, me tengo que asegurar de que ese ejercicio lo estás haciendo de forma aeróbica. Entonces, en las sesiones yo tengo que estar siempre controlando sensaciones del paciente, controlando, por supuesto, glucemia a través de los sensores, porque es una parte importante del estudio. Y, por supuesto, controlando también la frecuencia cardíaca, porque lo dicho, parece que nos centremos únicamente en la glucemia, pero es que si queremos saber exactamente cómo se comporta la glucemia, me tengo que asegurar primero de qué tipo de ejercicio estoy realizando. Entonces, Por para mí, supuesto. tanto la glucemia como la frecuencia cardíaca en sesiones es una de las cosas que siempre estamos pendientes. Y no únicamente en los momentos que determinamos, que en este caso son cada 10 minutos, que tenemos que registrarlo en una hoja. No, yo estoy continuamente en toda la sesión viendo exactamente cómo está variando su frecuencia cardíaca. Sí que es verdad que, claro, al final somos personas. Aparte de que somos personas, pues en este caso en concreto, también las pacientes tienen diabetes tipo 1. Entonces, muchas veces se afecta la glucemia por muchos otros factores y la frecuencia cardíaca también por otros. Estamos tratando con personas, tenemos también que preguntar cómo están en ese momento y creo que eso tampoco lo tenemos que perder de vista. Estamos trabajando en investigación, pero con personas. Entonces, al final a las Exacto. personas les pasan problemas y eso también tenemos que tenerlo en cuenta y lo registramos. Todo lo que pasa en el estudio extra de incidencias o de cualquier cosa se registra. Eso también nos da información para luego poder interpretar los resultados de esa sesión. Ha dormido mal, ha tenido un día estresante en el trabajo, un problema personal, todo eso le va a influir. Además, sabemos que estos factores también afectan al control de la glucemia. Sí. Yo no sé si hay más de 100 factores que afectan, con lo cual, pues imaginaros, ¿no? Incluso si
frío, el calor, un resfriado, He una estado enferma, infección. exacto. Claro, es que hay tantos factores que afectan al control glucémico, que por eso es una patología tan cansada, ¿no? de llevar, tan frustrante en ocasiones, ¿no? Que todo lo que podamos hacer por mejorar va a ser increíble, ¿no? De eso te iba a preguntar, ¿no? Yo no sé si ha habido algún momento de hipoglucemia, que me imagino que es lógico, ¿no? Está haciendo ejercicio aeróbico y se ha tenido que corregir tomando un gel, o lo contrario, ¿no? O sea, produce una hiperglucemia y se ha tenido que inyectar o corregir con alguna dosis de insulina. ¿Os ha ocurrido esto? Nosotros intentamos, este estudio es que lo tenemos como muy, lo que te he comentado, como muy estandarizado, muy pautado, con muchas recomendaciones para que las pacientes puedan llegar en rango, Ah, estar en rango, digamos, en la sesión. Entonces, nosotros, una de las recomendaciones previas que al final le han realizado los endocrinos y nutricionistas, que se me ha olvidado antes mencionar al final esta profesión, pero los nutricionistas también están realizando su función en el estudio. Entonces nosotros previamente les damos los días de la sesión, bueno, el día de antes y el día de la sesión, un menú diseñado por endocrinos y nutricionistas, que ahí está incluido las calorías dependiendo de la paciente, pues dependiendo del peso, la altura, la actividad física que realice. Entonces ella ya lleva un menú previamente diseñado. Ese menú lo hace en la noche de antes de la sesión y en el desayuno, comida y cena del mismo día de la sesión. Entonces, en esa comida se les dice que tienen que estar 4 horas sin comer, ni pincharse insulina en este caso para que no haya insulina circulante, y se tienen que ajustar a ese menú. Claro, luego obviamente están las variaciones de que puede ser que tú estés con ese menú, que puedas ir en rango, pero por cualquier circunstancia, pues entres en hipoglucemia y te tengas que tomar algo. Eso obviamente está contemplado, ha pasado también. Entonces lo que se les dice es que exactamente cuando lo que estén comiendo, se hayan tenido que comer, que lo apunten y que apunten exactamente a la hora a la que lo han hecho. Entonces eso se registra. Si por lo que sea pasara antes de venir a la sesión, si por ejemplo ellas entran por la puerta y ya están en hipoglucemia, la sesión no puede empezar hasta que sus valores de glucemia estén corregidos. Pero no únicamente eso, se tiene que esperar por protocolo 30 minutos para poder empezar la sesión. Entonces, todo eso está contemplado. También como si en medio de la sesión entrara en hipoglucemia, pues entonces se tendría que parar el ejercicio, tendríamos que volver a corregir lo que hemos dicho y esperar esos 30 minutos. Entonces, muchas veces cuando me preguntan cuánto dura la sesión, yo digo, puedo decirte algo estándar, digo, pero esto ya dependiendo de muchos factores. Puede ser que dure estamos 30 trabajando con minutos. personas con diabetes, así que esto puede ser, Esto no se vamos, sabe, no hay horario. Pero sí que es verdad que lo importante, yo siempre digo, lo importante es, esto no es cuestión de horario, esto es cuestión de la seguridad del paciente. Y eso sí que tienen que tenerlo en cuenta. O sea, lo más primordial es la seguridad. Entonces, en el momento de que yo les insisto mucho de chequear los niveles antes de la sesión y obviamente durante la sesión, o sea, más controladas en glucemia que en la sesión no pueden estar. Y si pasa eso, pues está contemplado y nos esperamos por protocolo esos 30 minutos antes de reanudar el ejercicio o de iniciarlo directamente. pero está muy bien estudiado, ¿no? Porque incluso se tiene en cuenta todas las variables, se le da unos pasos a seguir a la paciente los días antes, la noche, ¿no? Que también es muy importante, la noche después del ejercicio, que lo Exactamente. sabemos, ¿no? Que hay que reponer bien el glucógeno, bien de proteína, etcétera, para podernos, ¿no? Pues, sobreponer ese ejercicio, pero de forma correcta. Y el apuntar todas las variables que pueda existir, porque estamos estudiando al final, estamos obteniendo datos y tienen que ser correctos, ¿no? Para lo más exactos posibles, pues, para que los resultados sean los que tengan que ser, ¿no? O sea, está todo, yo por lo menos lo veo muy bien estudiado y con diferentes profesiones, ¿no? Como nutricionistas que los has anunciado, endocrinos, o sea, un equipazo. Esto es un equipazo, vamos, qué pena que estéis en Valencia, por favor. Pero Insisto, yo, insisto a las la mujeres intención valencianas a aprovechar esto, aprovecharlo. Pues sí, la intención es que esto se está realizando en Valencia, pero al final la idea es poder que este estudio se pueda replicar en muchas otras partes, pero
La cuestión es iniciarlo y al final lo que hemos dicho, que se estudien estos componentes, estos factores yo creo que ayudan a cuando los resultados se puedan publicar, lo que se haya sacado, creo que al final es una contribución para que la patología y vosotras que la sufrís, pues al final tengáis un poquito más de información y de conocimiento. Por supuesto. Y me imagino que luego de esto también, este estudio, cuando tengáis los resultados, se trasladará a toda la comunidad científica, a los equipos de endocrinología, que siempre muchas veces nos quejamos, ¿no? Es que vas al endocrino y no tiene respuestas. Bueno, es que a veces no están las respuestas o no son tan sencillas, ¿no? Si no hay estudios que lo avalen, si no hay pruebas que lo avalen, ¿no? Se valen pues de tu experiencia, de lo que ellos han podido estudiar, pero si encima tenemos unos estudios donde realmente se han puesto en valor las experiencias de los pacientes con profesionales sanitarios, fisioterapeutas, nutricionistas, etcétera, siempre vamos a tener una herramienta más para nuestro control glucémico, ¿no? Y nuestra mejor calidad de vida. Exactamente. O sea, es lo que tú dices al final. Los endocrinos, sobre todo pues años atrás o incluso los pacientes, podríais tener una idea. Es decir, tú como paciente puedes saber exactamente cómo influye. Pero claro, tú también necesitas una comprobación, o sea, tú necesitas también la evidencia científica, porque puedes saber tu experiencia. Y luego lo que hemos comentado, que es que por eso se tienen que incluir mientras más muestra, mejor, porque cada persona funciona de forma diferente y lo que a lo mejor a ti las variaciones que se puedan producir, a lo mejor a otra persona no, esas variaciones no son las mismas. Entonces necesitamos hacer un patrón de varias muestras de diferentes mujeres para poder establecer un patrón, digamos, en conjunto. Y yo creo que eso es fundamental y eso te lo da, pues, este tipo de estudios, la participación que vosotras, que ya os digo, ya te digo que yo estoy muy contenta de la participación que siempre surge. O sea, no sé si en otro tipo de patologías o en otro tipo de lesiones cuando se estudian o de estudios em, surge, digamos, tanta gente que quiera colaborar, pero es que en este caso sí que vosotras siempre tenéis la relevancia de decir, es que yo sufro la enfermedad y necesito que cada vez haya más investigación científica. Entonces, lo lógico es que participe y pueda Estamos, contribuir de esa forma. estamos muy acostumbradas las personas con diabetes a empoderarnos mucho sobre nuestra propia patología Mm, para nuestro propio beneficio de salud y tomamos más de 100 decisiones al día con respecto a nuestra patología. Con lo cual, cuando vemos una luz o alguien que nos quiere ayudar a descubrir pues, o a encontrar ciertas respuestas a preguntas que nos hacemos, pues es que nos sentimos agradecidos. Yo creo que mm. es por eso que seguramente estáis teniendo esa respuesta tan positiva, porque decimos, por fin, hay alguien que se ha planteado lo mismo que yo me llevo planteado mucho tiempo y que estoy aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Y que ensayo y error está muy bien, pero si hay una evidencia científica, siempre Mm. vamos a obtener mejores resultados y más óptimos, ¿no? Está claro. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros las mujeres que quieran formar parte de este estudio? Vale, nosotros tenemos dos vías de comunicación principal, que son las redes sociales y el correo. Entonces, el correo es clidetuv@gmail.com. Ahí pueden escribirnos y nosotros les daremos toda la información, o si prefieren comunicación por WhatsApp, ahí podemos darles la información o por llamada telefónica, por supuesto, hay gente que prefiere que le estés explicando el estudio en qué consiste por llamada telefónica. Y luego por redes sociales, Instagram. Tenemos nuestra dirección es @clidetv. Entonces, por redes sociales, mucha gente también cuando anunciamos el estudio, que hicimos una publicación en el Instagram del grupo de investigación, mucha gente se puso también en contacto. Entonces, creo que es importante porque al final, desde que lo publicamos en redes sociales, mucha gente que quería participar y no lo conocía se puso en contacto. Y al final muchas veces buscamos muestra, pero es que necesitamos muchas veces el abrirnos a opciones de divulgar, digamos, ese estudio, abrirnos más a más población porque hay mucha gente que está en su casa que quiere participar, pero a lo mejor no se ha enterado. Entonces, Muy lógico. tanto por correo como por Instagram o a través de esta entrevista, que también sería perfecto, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros a partir de ahí, la vía que prefieran de comunicación la tenemos abierta. Perfecto. Pues yo de verdad que os animo a todas a participar. Yo creo que es una oportunidad.
que se os ha brindado el poder participar en un estudio tan bien planificado, con las personas que me están demostrando que vamos saben de lo que hablan precisamente, ¿no? De la diabetes, sí, porque muchas veces no nos encontramos o no nos sentimos tan comprendidos, ¿no? Y que una persona dedicada a la fisioterapia hable con tanto entendimiento de esta patología me resulta muy gratificante, de verdad. Enhorabuena porque hay un trabajazo ahí impresionante. Me imagino que también tratar con tantas personas con diabetes, pues bueno, te ha brindado mucho conocimiento, ¿no? Pero enhorabuena. Y enhorabuena por esta iniciativa a todo el equipo, porque es fundamental. Hay que investigar, yo siempre lo reivindico en este canal. La investigación es fundamental, tenemos que apoyarlas todos y todas. En este país muchas veces se peca, ¿no? De que no se investiga lo suficiente o no se apoya la investigación y se nos van personas muy bien formadas a otros lugares. Y yo creo que hay personas con una formación increíble y con unas ganas de trabajar impresionantes y que tenemos que apoyar. Y una forma que podemos hacer por las personas normales, pues es plantearnos el participar en este tipo de estudios. Muchas gracias por tus palabras, de verdad, al final lo agradecemos y bueno, a mí también me gustaría agradecer a todo el equipo en general que componemos. Al final yo soy como la cara visible en la entrevista, pero al final me gusta ver que todas las disciplinas que hemos dicho y todas las especialidades estamos en conjunto. Yo así lo siento también como compañeros, de que tanto los endocrinos como nutricionistas, al final cuando trabajamos estamos dispuestos a que la ciencia avance y que se pueda buscar las mayores soluciones para las personas con diabetes tipo 1 y eso lo veo cada día en el trabajo. Entonces, para mí también muchas veces es sorprendente que nos podamos cuadrar entre tantas disciplinas y yo siempre lo he buscado, siempre, o sea, en mi profesión y principalmente en mi profesión cuando empecé a trabajar y creo que en este caso en concreto, en este tipo de estudios, se puede ver un poco al final de que cada uno sabe de su tema, pero al final hay que ponerlo todo en conjunto para que salga bien. Entonces tú tienes que entender también cómo trabaja el otro profesional tiene que entenderte y obviamente siempre la confianza de saber que lo vamos a hacer entre todos. Entonces, yo agradecer tanto a ti por la visibilidad y por las palabras y luego al equipo, digamos, que estamos detrás de este estudio. Y No, por no, supuesto a las pacientes, eso es lo de primero. Las pacientes que participan y van a participar, eso es el mayor agradecimiento. Sin ellas no vital, sería vital. posible. No, no, vital importancia. Y yo estaré encantada de cuando bueno, pues, hayáis obtenido resultados, ¿no? De invitaros a este canal de nuevo para poder hablar de ello, para poder tener ese conocimiento, ¿no? Y divulgarlo también, un conocimiento fundamental para todas nosotras y que tantas veces hemos demandado. Cómo nos encontramos durante el ciclo menstrual, qué necesidades tenemos, qué factores tenemos que tener en cuenta de alimentación, qué tipo de ejercicio nos va a ir mejor o peor, pero saberlo, por lo menos tenerlo en cuenta para poder Claro. planificarlo y poderlo disfrutar de la mejor forma posible y sobre todo, lo más importante, yo siempre digo, el deporte, la actividad física tiene que ser divertida, te tiene que gustar, Mm. ¿no? Pero el mayor objetivo tiene que ser la salud. Ya dejémonos de otros aspectos y tiene que ser ganar salud. Eso es fundamental y primordial. Fundamental, es decir, la estética aquí no sirve de nada, o sea, yo siempre digo que es la salud. Entonces, encontrar un deporte que por lo menos puedas llevarlo a cabo, que eso es lo fundamental. Al final da igual cuál sea, siempre y cuando sepas cómo funciona, principalmente por la glucemia, y ver los cambios, pero algo que puedas mantener en tu vida, es decir, en tu estilo de vida, y para que lo puedas mantener en tu estilo de vida, tienes que por lo menos querer hacerlo, es decir, o por lo menos ver la importancia de hacerlo y sobre todo tener el objetivo de salud. Yo creo que en eso tenemos que coincidir todos. Luego que tengas otros objetivos, me parece perfecto, pero el principal se tiene que abordar. Es decir, la salud, yo creo que, pero no solamente, insisto, no solamente en la patología de la diabetes, o sea, No, no, también no, no. A nivel general, para la en población en general. general, ¿no? La salud es en lo que nosotros podemos trabajar, ¿no? En los hábitos que podemos trabajar, el ejercicio, la alimentación consciente, ¿no? También siendo flexibles, lógicamente, que todavía hay que disfrutar, pero el Eso. ejercicio, cuando alguien me dice, no me gusta el deporte, hay un deporte para cada persona. Y eso digo, hay un deporte para cada persona. Tienes que buscar el que te guste, el que mejor te viene,
Mm. pero hay un deporte para cada persona. Exactamente. Es decir, es que no es cuestión de a mí muchas, es que la mayoría de pacientes que me vienen hacen ejercicios muy diferentes. Es decir, hay muchos que me dicen, yo me centro más en la parte aeróbica, pues porque a lo mejor le gusta más ir a correr. O yo me centro más en ejercicios de fuerza. Y todas ellas comparten una cosa, que es obviamente tener la diabetes tipo 1 y pueden hacer diferentes ejercicios. Y no hay ni uno peor ni otro mejor. Simplemente que tienen que saber lo que hemos dicho, cómo influye para poder adaptarse a él. Entonces, pues las que corren tienen que tomar unas precauciones diferentes a las que hacen ejercicios de fuerza. Pero al final lo importante es que pueden hacer todo tipo de ejercicios siempre y cuando se tenga ese conocimiento. Y lógicamente, yo siempre lo digo, revisar los niveles siempre que estemos haciendo los de glucemia, siempre que estemos haciendo el ejercicio y después. Eso siempre. Es decir, tener en cuenta Antes, ciertas. durante y después. Antes, durante y después. Siempre. Exactamente. O sea, siempre porque al final tú te tienes que saber un poco cómo están fluctuando tus valores de glucemia, porque puede ser que tú lo tengas muy controlado, pero en esa sesión justamente hay algún otro factor que esté influenciando. Entonces, esto es revisarlo siempre, por mucho que tengas la práctica del ejercicio más habituada que otra persona. Y siempre pues tener una serie de consideración de seguridad, digamos, para que no caigas en ningún riesgo, sobre todo a sufrir una hipoglucemia. No, no, la Pero me época. gustaría de verdad insistir a la gente de que la gente que tenga miedo a sufrir hipoglucemia, creo que a lo mejor debería, o sea, creo que esta entrevista a lo mejor puede servir para ver que hay otro tipo de ejercicio que a lo mejor no le puede generar ese miedo, como hemos comentado, el ejercicio tipo HIIT o de fuerza, y luego ver que igualmente el ejercicio aeróbico bien regulado no tiene por qué haber ningún problema. Creo que es lo No, fundamental y que se dé un poco la visibilidad de que el ejercicio siempre va a traer cosas buenas y va a prevenir de muchas complicaciones que puedan surgir asociadas a la patología, que yo creo que tenemos que contemplar. hay muchas personas que acaban de ser diagnosticadas y lógicamente la primera hipoglucemia asusta muchísimo. Mm. Entonces, yo hace años ya comentaba, ¿no?, que había que hacer deporte, pero muchas veces las personas con diabetes nos encontrábamos en la consulta y te decían, tienes que hacer deporte. Luego tú salías a correr, te daban 3 hipoglucemias y dependiendo cómo fuera o cómo hubieran sido esas hipoglucemias, decías, ¿ya qué hago? Claro, ¿No? Te entraba miedo, te entraba inseguridad, retomabas el ejercicio, yo porque soy muy cabezona, ¿no? Pero hay otras personas que lógicamente yo me he encontrado con que se sienten bloqueadas, ¿no? Entonces hay que hacer ejercicio, pero ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo vamos a planificarlo? ¿Qué conocimientos tengo que tener para que sea seguro? ¿Y en qué fase del ciclo menstrual me encuentro? ¿Eh? Vamos a incluirlo. exactamente. ¿En qué fase del ciclo menstrual? ¿Estoy teniendo resistencia a la insulina? Bueno, pues a lo mejor no necesito tanto hidrato de carbono previo a un ejercicio aeróbico como en otras ocasiones. A lo mejor con media ración me vale y no me hace falta una ración entera. Todo eso nos van a dar las respuestas pues, en este estudio, ¿no? Y luego también con nosotras mismas, ¿no? Esto yo creo que es Claro, lo que tenemos que tener en cuenta. la experiencia de vosotras es fundamental, pero al final la experiencia también se tiene que basar en estudios, digamos, que puedan comprobarlo. Es decir, al final también necesitáis, Tienen que estar documentadas, tienen que estar claro. documentadas. Tú para generar esa experiencia, para que no sea a base de ensayo-error, tienes que tener un conocimiento previo y ese conocimiento se adquiere a través pues, de este tipo de estudios, de este tipo de investigaciones. Y al final, pues que estos resultados se compartan entre los profesionales sanitarios, que a ti te visite un profesional sanitario y te dé esta información, que no tengas que acceder tú a buscar en concreto este estudio. Creo yo que es también lo fundamental. Entonces, al final, yo creo que conociendo estos resultados de este estudio y de otros que se están haciendo que también son muy buenos, creo que es lo fundamental. Al final, una experiencia que no sea basada en ensayo-error. Una experiencia que sea fundamentada. Y luego, obviamente, pues claro, el primer día, a lo mejor, incluso teniendo el conocimiento, no van a ir a lo mejor las cosas tan bien como te gustaría, pero luego, cuando ya tienes experiencia, como por ejemplo es tu caso, que al final podemos tener un caso real de decir, ya tengo ya una experiencia y si está basada en conocimiento perfecto, pues puedo aprender a regularlo, puedo hacer un ejercicio aeróbico sin problema porque sé cómo lo tengo que hacer previamente y posteriormente. Exacto, exacto. Bueno, pues nos encantará escucharos cuando tengáis todos esos datos, porque nos parecen súper importantes y el canal será un altavoz que os estará esperando con las manos abiertas, porque me parece súper gratificante que haya profesionales que se dediquen a hacer este tipo de estudios, de verdad. Que muchas gracias.
Te lo agradecemos mucho, de verdad, por las palabras y por el espacio, principalmente. ¿Alguna cosa más que quieras añadir antes de cerrar? Antes de a mí, alguna cosa que se me ha quedado en el tintero, si preguntar o que quisieras expresar. Creo que hemos hablado de todo. Al final es un poco pues que ellos que tengan un poco la idea de qué se hace en el estudio. Entonces, si te parece, hago como un breve resumen de las sesiones, lo que consistiría. En este en concreto serían 6 sesiones sumadas a la sesión inicial, que es la prueba de esfuerzo. Entonces, esas 6 sesiones se distribuyen dependiendo de la fase del ciclo menstrual. Habrá meses que se hace el día 3 y el día 21, es decir, fase folicular y fase lútea. Y habrá otro mes en concreto que se realiza únicamente en la fase folicular, en el día 3. Al final lo utilizamos como de comparación. Entonces, esto es mucho contacto con las pacientes, me tienen que informar, siempre estamos en contacto de cuándo les baja la menstruación, cuándo la tienen, en qué momento se encuentran, si pueden venir a la sesión, qué tipo de ejercicio les toca, porque como te he dicho es aleatorizado. Hay sesiones, hay personas que empiezan con ejercicio aeróbico, otras que empiezan con ejercicio tipo HIIT, entonces esto dependiendo de la paciente. Entonces, les animo a que pregunten, por lo menos para ver si les puede interesar. Y bueno, yo creo que al final hemos hablado un poquito de todo. Si cualquier duda, yo estoy dispuesta tanto a contestar por las vías que te he dicho, como a venir cuando tengamos los resultados a decir un poco los resultados que hemos obtenido, porque yo creo que esto no se va a quedar en este estudio, al final vamos a ir avanzando y vamos a querer descubrir más cosas. Entonces, de momento estamos en este, que todavía nos queda mucho, estamos iniciándolo, pero estoy 100% segura que al final esto será una continuación y que nos enfocaremos en la línea de investigar más acerca de la variación de la glucemia que se produce principalmente en el ciclo menstrual y Qué, interviniendo también distintos ejercicios. qué gozado escuchar esto. Por fin, el ciclo menstrual dentro de un estudio, ¿no? Que seguro que cada vez más, pero que hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y que Sí. influye muchísimo. Yo como montañera, que he estado a veces en altitudes importantes, pues el ciclo menstrual influye y son factores que tienes que tener en cuenta porque la fuerza es diferente, la fuerza mental incluso también, ¿no? Pues el nerviosismo que puedes sentir los días antes y todos estos factores hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y vamos a dejarnos cuidar, vamos a dejarnos estudiar para que tengamos una base científica y decir, señores, señoras, esto es cierto y esto ocurre. Era Tengamos, cierto lo que tenía yo en cuenta. ténganos en cuenta, por fin. Al final del vídeo pondré para todos los que nos habéis escuchado cómo nos ponemos en contacto con Alba y su equipo y daros las gracias a todos por escucharnos y a ti, Alba, por supuesto, por este estudio y por este tiempo que has estado con nosotros. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo para todos. Cuidaros mucho. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken